aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví. Bueno, ahí estamos, comenzamos, damos comienzo a este mes de la Biblia. Sean todos bienvenidos, vamos esperando mientras va llegando la gente. Y mientras tanto, si les parece, vamos a empezar con una canción al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga en este día especial, que sople sobre nosotros. Terminando de acomodar algunos pequeños detalles. Que sople sobre nosotros y nos enseñe la palabra de Dios. Y esta canción se llama Invocación al Espíritu Santo. Vamos a cantarla todos juntos. Ahí ya se van conectando. Hola Johnny. Qué bueno, bienvenidos todos. Qué alegría en Sí. este mes tan particular. Se está escuchando bien, ¿no, Johnny? ¿Se escucha y se ve todo bien? Ahí arrancamos. Hola, hola. Probamos el sonido. Muy bien. ¿Se escucha bien? Ahí está. Bueno. Espíritu, tú que caes como fuego, como en Pentecostés, hazlo aquí de nuevo.
Ven Espíritu Santo, como en aquel día de Pentecostés, nosotros, ven especialmente a nuestros corazones, nuestra mente, ven a nuestra familia y a este rato maravilloso que vamos a vivir en torno a tu presencia y a la presencia viva y eficaz de la palabra de Dios. Vamos a pedir hoy por intercesión de San Jerónimo y por nuestra Madre, la Virgen Santísima, que se derrame el Espíritu y que se derrame en los corazones de todos los que hoy compartan estos encuentros bíblicos, el de hoy, de los siguientes días, en que vamos a estar reunidos en torno a la palabra. Y le pedimos al Señor, que es camino, verdad y vida, que nos colme de su bendición y de su alegría para proclamar su evangelio. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, grupo de jóvenes Jesús Adolescente, que me ha invitado a compartir un día tan especial, ¿no? Un día para mí es un día muy especial porque tenemos la imagen y vamos a hablar de alguien muy particular para la evangelización de nuestra querida iglesia y para todo el pueblo de Dios. Así que muchas gracias a todos y a todos los que ahora están conectados. Que el Señor los bendiga ricamente y que su palabra de amor y de fortaleza en estos tiempos permanezca firme, firme en la fe de cada uno. Y bueno, y para hablar de la palabra de Dios, me animábamos acá con las conversaciones que hacíamos con David y el grupo, de ponernos un poquito en sitio, ¿no? De ver esta hermosa palabra de Dios. ¿Por qué el mes de septiembre es el mes bíblico? ¿Dónde comenzaron los escritos de esta palabra de Dios? Entonces, bueno, gracias a la tecnología y acá al muchacho muy experimentado en esto, vamos a ir viendo algunos mapas que nos van a ayudar a hacer referencia, dónde empezó todo este tema de la palabra de Dios, dónde se empezaron a poner por escrito estos textos sagrados, que para nosotros es verdad revelada, por la Iglesia Católica y por cada uno de nosotros, porque también las revelaciones siguen vigentes en la Iglesia. Y bueno, pero nosotros nos vamos a quedar con la palabra de Dios, digamos, del pueblo de Dios, la Biblia del pueblo de Dios. Así que vamos a echar una miradita, vamos a pasarnos un poquito al tiempo y vamos a ubicarnos en tiempo y espacio con el primer mapa, ¿sí? Este primer mapa nos va a ubicar en un planiferio, que todos más o menos conocemos, pero va a ir enfocando específicamente el lugar donde la palabra de Dios empezó a comenzar a tomar un poquito de vigencia, en aquellos primeros escritos, por supuesto, ¿no? Y con las tradiciones orales y escritas que eso fue llevando dentro de un marco del mar Mediterráneo a varias localidades aledañas. Así que en ese primer mapa, si lo podemos poner, ahí vamos a ver que el Ahí lo estamos centro... viendo. Si se alcanza a ver, ahí lo ampliamos un poquito para que lo puedan ver mejor aquellos que están desde el celular. Bien, en el centro, totalmente en el centro, vamos a ver el mar Mediterráneo, ¿sí? Aquella parte de Europa, la parte baja de Europa, de todo ese mar Mediterráneo y sobre todo para el área de Palestina, de Siria, de aquel lado, y bajo la influencia de todas las civilizaciones y de todo el mercantilismo de ese lugar, vamos a ir viendo en el segundo mapa, un poquito ya más ampliado, el lugar de Palestina, el lugar de la, digamos, de la tierra de Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? En el segundo mapa, perfecto, Sí, ahí le vamos estoy viendo. haciendo un pequeño detalle, como la foto están viendo el mar Mediterráneo y la última que es un poquito más adentro del mar Mediterráneo. Ahora ya pasamos al segundo mapa para que ya puedan ir, les doy un poquito de tiempo para que puedan ir más o menos viendo las tierras bíblicas del Antiguo Testamento.
Ahora sí Bien, vamos a pasar al segundo mapa para que lo puedan ver mejor. ahí vamos a poder ver el Mediterráneo de un costado Ahí y está. después vamos a poder ver el río Jordán, que está más o menos por el centro del dibujo del mapa. Vamos a ver Palestina y vamos a ver la tierra de Jesús. Bueno, y esto nos ayuda a ubicarnos, ¿no? En el espacio en que empezaron a ponerse por escrito muchas tradiciones que en un principio fueron orales. ¿eh? Y bueno, y ahora pasando al tercer mapita, ahí ya vamos a ver la influencia de este mercantilismo que hubo en el Mediterráneo, que llevó a ese espacio de tierra a llamarse la media luna fértil. Ahí empezó a trabajarse mucho lo que fue el mercantilismo, como dijimos, pero también debido a las condiciones geográficas, climáticas. Ahí vemos también el río Jordán y vemos más hacia arriba, en el caso de ustedes hacia la derecha, el río Éufrates. Entonces, ¿qué pasa en una zona donde hay esas gracia de Dios, esa naturaleza, esa humedad de la tierra, esa propicidad de clima para la vegetación y para los cultivos? Ahí fue la zona más céntrica donde empezaron a afianzarse las tribus en esa época, ¿no? Ahí si De le Benjamín. podés repetir un poquito lo de la media luna fértil, puse ahí el mapa como para que lo puedan ver. Ahí ya tienen el dibujito, se ve la media luna fértil. Hacia arriba del río Éufrates, así le vamos dando un poquito de tiempo a las personas como para que se vayan ubicando. Arabia abajo Bien, se ve bien en grande, el Mediterráneo. ¿Qué más? ¿Qué más? perfecto. Y el río Jordán, ¿eh? La importancia del río Jordán, porque el río Jordán baña toda la parte de Palestina, en la zona de después Jerusalén, todo esto, ¿sí? Bien, allí en esa zona, hace muchísimos años, empezó a ponerse por escrito tradiciones orales sobre los acontecimientos de esos pueblos. Entonces, las costumbres, especialmente, y mucho de eso también el politeísmo, porque han creído en muchísimos dioses debido a estos puertos fértiles en los cuales se llevaban mercaderías, ¿no? Entonces no se traía ni se llevaba, también venía con esto un poco las costumbres y las tradiciones y las religiones que tenían esos pueblos. Así que bueno, pero ahí más o menos como para tener una idea en estos tres mapas, donde se empezó a gestar esto de poner por escrito todos los textos que abarcan nuestra querida Biblia. Ahí vamos a Estamos acercar un hablando del poquito el Antiguo, mapa. estamos hablando del Antiguo Testamento, por supuesto, ¿no? Bien, ahora vamos a ir un poquito más adelante. Aquí a mi espalda yo tengo a grandes rasgos abierta una Biblia con una invitación grande a leerla, ¿no? Pero bueno, está separada en dos grandes partes. Una dice Antiguo Testamento y otra Nuevo Testamento. Entonces, aquella del Antiguo Testamento, como ustedes verán, a mi derecha, tiene mucho más libros o muchas más hojas que la otra. Esta palabra tuvo que pasar muchísimos años para que la tuviéramos compaginadas en un solo libro. Por eso es tan importante encontrarnos frente a la Biblia, no como un libro cualquiera, sino como la historia de la salvación del hombre, escrita a través de todos los tiempos. Y en este mes bíblico recordamos a San Jerónimo. San Jerónimo era un sacerdote ermitaño, pero muy preparado, y el Papa Dálmaso se acerca y le pide a él la traducción de aquellos antiguos escritos. Entonces, el mes de septiembre lo evocamos a San Jerónimo porque muere un 30 de septiembre del año 420. Así que, bueno, no fue por su cuenta que puso en orden aquellos antiguos escritos, sino que fue por envío y pedido de Papa de esa época. Así que, bueno, San Jerónimo fue
como quien dice, el gran recopilador de estos grandes temas, y además que recoge después también los escritos del Nuevo Testamento, que tiene por lo menos 27 libros, de los cuales hoy vamos a hablar de alguien muy especial que podemos decir que nos pone la firma en 7 de esos 27 libros. Nuestro querido llamado Saulo. ¿Quién será Saulo para nosotros? ¿Quién conoce a Saulo? Bueno, yo les doy una pista. Saulo después se llamó San Pablo. Ya Y me vamos, parecía conocido, me sonaba. Pero bueno, vamos a quedarnos con Saulo, porque para ser San Pablo tuvo que pasar, como todos nosotros, un tiempo. Y vamos a hablar de él, vamos directamente a hablar de San Pablo, que es el motivo, el motor de nuestra evangelización hoy día, porque él nos deja muchas enseñanzas. Bueno, Saulo se llamó así y vivió en la ciudad de Tarso, digamos en la zona de Cilicia, Turquía. A Y ver, ahora vamos a repasar un poquito porque después de todo esto, cuando termina el vivo, hay algunas sí. preguntitas, así que hay que estar atentos, y después a la forma de responder, porque tiene todo, acá tiene un método muy meticuloso, así que hay que estar ahí muy atento. Acá repetimos el comentario que hizo la señora Isabel, por favor. Sí, yo dije que se llamaba Saulo, Saulo. ¿no? Bien. ¿Qué más? Que ¿Qué entre más? nosotros yo les daba la ayudita de que iba a ser luego San Pablo, y vamos a hablar de él, Claro. que vivió en la ciudad de Tarso. ¿En dónde? En la ciudad de Tarso. En la Tarso, ciudad de con T de... Tarso. No Bien, torso, torso no, Tarso. no, Tarso Está es bien, la está parte bien. de alta del Claro, cuerpo. no porque yo no conozco mucho de esto, ¿viste? Entonces, Bien, ¿y dónde Tarso, está ciudad, Tarso? ¿Dónde está ubicado? lo vamos a poder ver en el segundo mapa del Ah, viaje de San Pablo. está bien. Ahí vamos a encontrar la ciudad de Tarso y vamos a ver que más arriba, en la zona como si fuera la República nuestra Argentina, es Cilicia. Tarso, Cilicia. Cilicia, en la zona de Turquía, para ubicarnos. Perfecto. Bueno, nuestro amigo Saulo era descendiente de la tribu de Benjamín, judíos y muy seguidores de las costumbres israelitas. Su familia era una familia muy acomodada del lugar, de ahí de Tarso, eran comerciantes y eran muy renombrados, ¿no? Como hablábamos antes, de que las cosas se vendían y a través del mar Mediterráneo iban a un lado, iban a otro y se traían costumbres, se repartían, se vendían distintas mercaderías, bueno, ellos también hacían eso. Y tenían un reconocimiento esa familia, eran considerados ciudadanos romanos, aunque no estaban en Roma. Tenían la ciudadanía romana, es decir, podían viajar, como hoy día, a ese país. Bueno, ellos tenían una cultura judío-helenista, ¿no? Medio difícil esto, pero bueno, los helenistas en esa época eran los que eran muy experimentados en las culturas griegas. Bien, ahí estoy tocando otra ciudad, otro país que está cerca del Mediterráneo, Grecia. Bien. Bueno, al ser considerados personas muy recomendadas, esta gente también estaba en una posición acomodada y mandó a Tarso a una muy buena formación en ese lugar, en Tarso. Y Saulo aprendió, pero después llegó un momento en que fue un poco más grande y decidieron mandarlo a Jerusalén. ¿Para qué? Para que se formara en distintos doctorados. Como decimos hoy, queremos una carrera para nuestros hijos. Bueno, sus padres querían algo un poco mejor que ser comerciantes para él. Entonces, estuvo junto al rabino Gamaliel, lo estoy leyendo para no equivocarme el nombre, ¿no? Gamaliel, uno de los mejores doctores de la ley de Jerusalén. Que tuvo Tal es una así. muy linda intervención cuando fueron el tema de los apóstoles, también que vale la pena leerlo aquel que pueda, o si no lo buscan en internet, la intervención de Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, que está muy linda
es la exposición teológica de alguien muy preparado, ¿no? En esto de formar comunidades nuevas. Por eso los ayudó tanto a los apóstoles. Pero bueno, seguimos con nuestro amigo Saulo y él se formó en ese lugar y tomó el doctorado de filosofía, mercantilismo, teología y lingüística. Tal es así que habló 4 idiomas. Era un ¿Eh? bocho, tipo. Un montón, le sirvió un montón. Los 4 idiomas eran griego, latín, hebreo y arameo. ¿Alguna lengua que nos acordemos que es parecida a la época del Señor? Casi todas. Casi todas. Muy bien. Se dice que estuvo allí en Jerusalén hasta el año 36, aproximadamente, ¿no? Y ahí, con esas tradiciones en Jerusalén, empezó como a molestar esa presencia del nuevo cristianismo. Estamos hablando en el año 36, acuérdense que fue después de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Había persecución para ellos o no? Para todos los que seguían, los seguidores de Jesucristo había persecución. Bueno, a él también le tocó. Entonces, bueno, él estuvo ayudando a perseguir a los judíos porque tenía esa tradición, esa cosa de persecución, ya propiamente por su formación. Y digamos, el cristianismo en esa época era considerado como una secta. ¿Eh? Por eso pasa que Saulo sale a perseguir a los cristianos, ¿eh? Y muchos otros, de la zona salen a perseguirlo. Bueno, en medio de tanta persecución, la iglesia igual seguía creciendo en Jerusalén. Había muchos seguidores, por supuesto estaban todos los apóstoles después de la muerte de Jesús, y había también unos sacerdotes preparados teológicamente, como Esteban, que eran personas que defendían la fe y por supuesto, con el culto, con el respeto a las leyes, con un montón de situaciones. Y cuando les tocaba hablar, ellos no hablaban por su cuenta, como Esteban, hablaban en nombre de Jesucristo. Entonces, tal en Esteban la presencia del Espíritu, que molestaba también. Y bueno, Saulo empezó a perseguirlo también hasta que llegado un momento lo encuentran, lo hostigan, hacen que él diga un hermosísimo discurso que se los recomiendo a todos que lo lean. Eso está en Hechos 8, Hechos de los Apóstoles 8, del 1 al 3, donde Esteban hace la exposición de lo que significa el cristianismo, ¿no? Esto de seguir a Jesús, de su palabra y de sus obras, que ese era el enviado, el que ya habían hablado en el Antiguo Testamento, al profeta Isaías, por ejemplo, ¿no? También tienen para anotar, si quieren, Hechos 7. A partir de ahí, el discurso de Esteban se titula en la Biblia del Pueblo de Dios, por si quieren saber más o menos cuáles fueron las palabras que dijo Esteban. Exactamente. Esteban, bueno, desgraciadamente muere y de una de las peores formas que tenían los judíos, lapidado. Saulo estuvo presente y bueno, como era perseguidor de los judíos, no tampoco de los cristianos, perdón, tampoco se hizo mucho problema, al contrario. Hasta que, bueno, los jefes de la sinagoga y de los sacerdotes resuelven hablar con Saulo y le iban a encomendar una misión. Y Saulo acepta. Vamos a leer un texto. Es Hechos 9, del 1 al 9. Perdón. Hechos 9, del 1 al 9, la conversión de Pablo. Exacto. Vamos a leer este. ¿Puedes leer, David? Dale, dale. Vamos a entrar un poquito en la lectura bíblica. Dice así. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres,
y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Bien, brevemente, ¿a dónde iba Saulo? Damasco. A buscar, perseguir, apresar, etcétera, a los seguidores de Jesús. ¿Qué sucedió en ese camino a Damasco? Él iba y una comitiva iba con él. Yo voy a decir exactamente lo que dice San Pablo de ese texto y de eso que sucedió en el libro de Efesios. Y dice lo siguiente. Efesios Fue 4. por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio. Efesios 3, del 3 al 5. Fue por medio de una revelación. ¿Qué vio? Una tremenda luz que lo cegó y lo tiró. Jesús resucitado. No estamos hablando, ¿no?, de que él estuvo con Jesús. No, Jesús resucitado por medio de esa luz que lo cegó. Es decir, ya no vas a ver lo que veías. Y vas a bajarte del caballo. En vez de perseguir cristianos, bueno, ahora vamos a ver lo que tenemos deparados para él. Y eso lo vamos a ver, ¿no?, muy fuerte en este Hechos 9, ¿no? Todo, porque cada uno de este texto, cada palabra tiene un significado. Otro significado es que dice que estuvo 3 días sin ver, 3 días sin comer y sin beber. Perfecto, ahora yo les digo, cuando nosotros nos encontramos muchas veces en un extremo en la vida, en un momento difícil, muchas veces también tenemos esos encuentros fuertes con el Señor. Encuentros donde su presencia es tan fuerte que ya después, a partir de ese momento, no somos los mismos, tenemos otras actitudes. Primero es como que nos quedamos. Eso que le pasó a él nos puede pasar a nosotros también. Cuando nos encontramos con el Señor resucitado, cuando nos encontramos con el Señor en su palabra, cuando nos pasa que nos la creemos todas y después resulta que era por otro lugar por donde teníamos que estar. Era por otro lugar por donde teníamos que acercarnos al Señor vivo y resucitado. No de pie ni montado, sino quizás de rodillas. Y dice el texto que a San Pablo se le cayeron como escamas de los ojos cuando Ananías, un profeta que había en el lugar, fue llamado por Dios, y le dijo: busca en una casa de la calle recta a un tal Saulo, que es de Tarso. Y Ananías le dijo: pero Señor, si ese hombre le ha hecho un grave daño a tus seguidores. Jesús le vuelve a decir: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones. Entonces Ananías le impone las manos y caen de sus ojos como escamas. Vuelve a ver, recobra la vista y se queda en ese lugar junto a los seguidores de Jesús. Qué fuerte ese encuentro con el Señor, cuando realmente muchas veces a nosotros también se nos cae esas cosas, esas estructuras que tenemos y que no nos permiten acercarnos a Jesús, que no lo vemos como el maestro, como el amigo, como el que escucha, como el que está.
y como el que nos quiere conducir, porque esto del camino, también para el cristiano, es muy importante. No nos olvidemos lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando uno se encuentra con Jesús, ya no tiene su camino, ya sigue la verdad y la vida nueva. Lo mismo que le pasó a Saulo. Y Saulo, inmediatamente después de reunirse con los seguidores de Jesús, se supone ese encuentro, esa felicidad, se supone ese compartir, ay, lo que siento, cómo yo era, cómo yo soy, qué es lo que siento ahora, ese diálogo, qué fuerte que habrá sido. Y les digo más, van a ver en Hechos 9, 18 y 19 que Pablo, ya no, va a ser Pablo dentro de poco, pero bueno, sigue siendo Saulo. Saulo busca que lo bauticen, ya quiere cambiar su vida. Después de ese encuentro fuerte con el Señor, que muchas veces nos hace acordar el gran anuncio, el primer anuncio, el querigma, eso que, ay, lo que yo siento, acá está el Señor, Bueno, esto fue, como decía él en su propia carta a los Efesios, fue por medio de una revelación que se le dio a conocer el misterio. ¿El misterio de qué? De la salvación, Jesucristo. Bueno, y les decía, y se bautiza. Todos se quedaron asombrados a partir de verlo bautizarse, de lo que él contaba, del relato, y encima, además de todo esto, él empieza a predicar en las sinagogas. Saulo, el que perseguía a los judíos, ahora está hablando en las sinagogas en favor de Jesucristo. Pero vos estás Está segura, hablando, Isabel, no puede ser. No puede ser, estamos es todos así. locos. ¿Qué pasó? No, esa es la conversión del gran Saulo, y lo vamos a ver, lo atestigua la palabra, Hechos 9:21, y ahí vamos a escuchar lo que muchas veces cuando uno cambia de vida, se acerca a Jesús, escuchamos ese turtutú de algún amiguito, alguno que se cree nuestro amigo y nos dice, pero ¿cómo? ¿Ese está hablando de Dios ahora? Si ese era... Bueno, a Pablo, ¿saben lo que le dijeron? Pero este no es aquel que perseguía en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús. Sí, ¿saben que sí? Saulo, al cabo de un tiempo, de profundización, de conversión, él sale a predicar. Y a partir de ahí empieza a molestar. Ese Pablo es el que después Ese Saulo. Claro, pero ahora siendo Pablo es el que después más adelante en la Biblia lo vemos que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Da fiel testimonio Amén. de eso, ¿no? Fiel testimonio. Hay muchas cartas de San Pablo que vamos a profundizar los siguientes días o los siguientes sábados, que nos van a enriquecer el espíritu, porque San Pablo es una persona que también sufrió su conversión y no fue todo solamente este hecho especial, sino que el Espíritu Santo lo fue trabajando a medida que fue evangelizando, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque dicen que molestaba tanto, empezando a predicar ahí, que bueno, ¿qué pasó? Lo empezaban a perseguir a él también. Entonces, ¿qué pasó? Los grandes amigos que él tenía en esa comunidad lo tuvieron que sacar de Damasco. Damasco era una ciudad sitiada que tenía una gran muralla alrededor. Bueno, San Pablo tuvo que salir de la ciudad escondido. Es decir, el hecho en sí está en Hechos 9, 22, 25. Dice, clandestinamente lo tuvieron que descolgar escondido en un gran cesto desde lo alto de las montañas de la muralla y de noche. Lo cuidaban tanto que, bueno, tuvieron que hacerlo salir de la ciudad porque también él iba siendo perseguido. ¿Qué pasó allí con Saulo? ¿Se quedó ahí y se escondió? Bueno, no. Se fue a Jerusalén. Se fue a Jerusalén, de Tarso a Jerusalén, y allí comenzó a tener contacto con los apóstoles, en la ciudad santa, con Pedro y todos los discípulos.
Ahí trabaja mucho lo que es espiritualidad, viene la venida del Espíritu Santo. No se olviden, es Bernabé, otro compañero de viaje de Saulo, que lo presenta a Pedro y a los demás apóstoles. Porque imagínense que Saulo fue convertido después de la muerte y resurrección de Jesús, repasando un poquito la historia. Todavía no empiezan los Bueno, viajes, ¿no? De San Pablo, los viajes misioneros. y ahora justamente vamos a hablar de eso, porque después de ese momento, Saulo se queda un poquito en su ciudad natal, en Tarso, ¿no? Hasta el año 43 aproximadamente se queda predicando. Pero en el año 45 comienza su primer viaje misionero. Y ahora vamos a pedirle a David si nos pone el primer viaje de Saulo. Ahí lo vamos a poder ver en pantalla completa. Perfecto, pantalla sobre, completa. Sobran unos cachitos de costado, pero se ve. No Se ve tapan por perfecto. completo, las estrellas son tapadas. Bueno, muy bien, en este primer viaje misionero va a Chipre, a la isla de Chipre, que ustedes ven abajo en el centro, abajo de Salamina, ¿sí? Sí, se ve. En el mar Mediterráneo, y luego a Asia Menor, o sea, se va al continente, arriba. Allí abandona su nombre de Saulo. Comienzan sus viajes y él se cambia su nombre a Pablo. Yo te puedo hacer una pregunta, Porque, Isabel. Este mapa hay que comprarlo en alguna editorial porque está buenísimo. Me gustaría tenerlo. ¿Dónde lo puedo conseguir? no, este mapa lo podés tener abriendo tu Biblia, Ah, mira, porque bueno. libros están tan rica en conocimiento que antes del libro de los Hechos de los Apóstoles están estos mismos viajes de San Pablo. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. ¿Quién sería entonces a partir del cambio de nombre aquel Saulo? Pablo. Comenzó su viaje misionero y sería él entonces quien llevaría a cabo la palabra del Evangelio por toda la parte de Asia Menor. O sea, la parte, estamos con el mapa todavía, ¿verdad? Bien, perfecto. Sí, el mapa Entonces, número 1. ahí en esa zona vamos a ver Antioquía, Prisidia, Listra, Panfilia, todas esas comunidades donde él estuvo. Por supuesto, allí hizo muchos centros cristianos, ahí en Panfilia, en Antioquía, en Pisidia. Sus palabras hacían mucho eco en gente sencilla, pero en otras costaba un montón. ¿Saben que ahí en Listra, a ver si encuentro Listra para que se ven, ahí, como quien dice, arriba de Panfilia, Sí, tal cual, ahí se dice, ve. bien, Entre Derbe y Conio. Ahí está Listra. ahí casi muere apedreado. Miren cómo también lo estaban persiguiendo, pero no bajó la guardia, porque estando en Antioquía, en esa época, en el año 49-50 después de Cristo, sale de este viaje y se va a Jerusalén nuevamente. Jerusalén está debajo de Antioquía, ahí donde dice Siria, a la derecha del mapa de ustedes. Sí, Más abajo de Siria va a estar Jerusalén. claro. Ahora lo vamos a ver Ahí, en los mapas que siguen. claro, van a van a ver ahora otros mapas, digo. Ustedes lo pueden encontrar, vamos a decirle, ¿no?, a las personas dónde pueden encontrar estos mapas, que es apenas inicia el libro de Hechos de los Apóstoles, más específicamente, bueno, depende qué versión de la Biblia del Pueblo de Dios. Hay una que está media viejita, que está en la página 1574, la página 1574, Hechos de los Apóstoles, van hacia atrás y ahí nomás dice, están los 4, en realidad son 3 viajes, Los ¿no?, de viajes. San Pablo. Claro. Ahora después vamos a entrar más en detalle, ¿no? Así los pueden encontrar. Bien, Si no se ve muy bien acá en el celular o en la computadora donde estén, lo pueden encontrar en su Biblia. Así que a sacarle polvo nomás y a investigar. bien, hay que sacarle el polvo a la Biblia, hay que sacarle el miedo también. Y si la leemos a partir de la vida de Jesús, ya comprendemos mucho más. Bueno, seguimos con el tema de San Pablo, que viajó a Jerusalén.
¿Y para qué habrá ido a Jerusalén? Porque estaban todos convocados, los seguidores del cristianismo, a lo que luego se llamaría el Gran Concilio, el primer concilio, el de los apóstoles, donde había que trabajar muchísimos temas importantes, porque claro, había evangelización en muchos lugares, muchos pueblos paganos, y bueno, ¿qué se hacía con esa gente? Había que bautizarla de la misma manera que se bautizaban los judíos. No se olviden que estamos hablando de tradiciones que se tenían que seguir. Bueno, uno de Eso, esos temas era eso. ¿en dónde fue ese concilio? ¿Había concilio? A ver si estamos un poquito atentos que después van a haber algunas preguntitas, ya le vamos tirando datos. En el concilio, en la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de ¿Eh? Jerusalén se hizo ese concilio. Ah, Muy bien, perfecto. Seguimos, ¿en qué año? 49-50, después de Cristo. Los discípulos, los apóstoles, Pedro cabezando a la iglesia, en ese concilio toma la palabra y comienza a hablar San Pedro. Se los recomiendo leer Hechos 15, del 1 al 19. Vamos viendo que el discurso de Pedro nos habla de todo lo que fue la evangelización de Jesucristo y cómo en la vida y en la obra de Jesucristo se cumplen las escrituras antiguas. No se olviden que Pedro era el cabeza de la iglesia, había estado permanentemente con Jesús. Pero no queda ahí solo la exposición de Pedro, que es muy rica, quiero que la lean, por favor. Vamos a hablar también de que en ese lugar estaban Pablo y Bernabé, que ellos certifican con sus viajes la vivencia de esos pueblos nuevos evangelizados. Los signos que acompañaban ese primer viaje de San Pablo y toda la evangelización que se estaba haciendo en ese continente, ellos lo avalan. En ese concilio donde todos están escuchando y deliberando, están escuchando la experiencia de aquellos viajes evangelizadores. Y no queda ahí. Pueden encontrar esto también a continuación del texto de Pedro. Y no queda ahí porque también certifica lo que tanto dice Pedro como lo que dice Pablo y Bernabé, certifica Santiago, el otro discípulo, seguidor de Jesucristo desde un principio. Santiago habla muchísimo en ese discurso, que también sería bueno que lo lean, es específicamente de la vida de Jesucristo, de la misión que les encomendó a ellos Jesucristo. Entonces imagínense la riqueza. Tenemos Pedro, Pablo, Santiago, si se quiere tenemos la fe, la cabeza de la iglesia, y tenemos la misión. Tal es así que fe sin misión o misión sin fe no se compaginan, siempre van unidas. Entonces, ¿qué mejor que ese momento para certificar con hechos, con palabras y con historia lo que realmente tenían que tratar en ese concilio? Muy bien, les dejo la inquietud. Es interesantísimo y cortito. Entre los años 50, aproximadamente después de Cristo, Pablo hace su segundo viaje. Ahí el señor Pablo hace un viaje larguísimo. Vamos a mirar el segundo mapa, por favor. Bien, sale de la ciudad de Jerusalén. No se olviden que está ahí nomás del concilio. Pasará por comunidades. A la derecha tenemos Jerusalén y Cesarea, ¿no? San Pablo, sigan la flecha, la línea negra, va a ir todo por la costa hasta llegar arriba a Misia, después pasa a Filipos, Tesalónica, sigue por Grecia, llega hasta Corintos, allá abajo en la parte de Grecia baja, pero en este segundo viaje también hay una evangelización particular. En Filipos hay una gran comunidad ahí cristiana. En otros viajes o otros seguidores ya empezaron esa comunidad. Él, cuando viaja en este segundo viaje, encuentra que la comunidad ha crecido.
Ha crecido mucho los seguidores. En Tesalónica lo mismo, en Berea y en Corinto. Eso lo van a ver en Hechos 5, perdón, en Hechos 15, del 36 al 41. Si quieren anotarlo, ¿eh? Hechos 15, del 36. Al 41. En ese segundo viaje lo acompaña Silas. Y por supuesto también hablamos de San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que antiguamente estaba el Evangelio de Lucas y los Hechos unidos. En este caso, la palabra de Lucas, cuando habla de nosotros, esa palabra nosotros implica su presencia ahí en los viajes de Pablo. Así que hay que entender claramente que fue un compañero, además de otros discípulos de Pablo. Bien, fundó allí la iglesia de Filipos y bueno, seguía anunciando la palabra, pero ¿qué pasa? Acá hay otra prueba para San Pablo. Pablo en Atenas anunciaba a Jesús y su resurrección. Atenas, como vemos en el mapa, un lugar muy politeísta. No se olviden de los dioses griegos, si vamos al caso. Bien, en Atenas es cuestionado filosóficamente, perdón el trabalengua que se me hizo, filosóficamente es cuestionado Pablo. ¿Por qué habla filosóficamente de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa esto? Nunca visto, nunca escuchado. Cuando ellos creen en los dioses de la eternidad. Bueno, ¿qué agarran? A San Pablo y se lo llevan al Areópago. En el Areópago se encuentran con una disertación muy espesa sobre ese tema, sobre el tema específicamente de los dioses. Entonces San Pablo dice, textualmente voy a leer, así que ignoran lo que adoran, porque había un montón de dioses, estatuas, y habían uno que tenía una base y abajo decía al Dios desconocido. Entonces San Pablo en su evangelización no dice, bueno, todo esto no sirve, van a escuchar lo que yo digo. No, San Pablo dice, así que ignoran lo que adoran, o sea, si había un lugar para un Dios y era desconocido, ya lo estaban adorando. Bueno, a ese Dios desconocido es al que yo ahora les voy a proclamar. Y en medio de esa asamblea de filósofos, teólogos, etc., él, con la efusión del Espíritu Santo, logra un montón de conversiones. Después de esto, San Pablo se va en su tercer viaje misionero en el año 53 a 58, y ahí vamos a ver el tercer viaje. El tercer viaje fue a Asia Menor, Macedonia, Acaya, en Éfeso, donde fue muy recibido especialmente, porque ya también había una comunidad formada. No sé si alcanzan a ver el viaje, ¿sí? Sí, acá se está Bien. viendo en pantalla completa el tercer viaje. Perfecto, muy bien. Entonces, en el año 53-58, ese tercer viaje. Estuvo allí aproximadamente 3 años. Ahí los voy a iluminar con Hechos 19, del 1 al 40. Ahí van a poder leer la palabra de Dios, más específicamente ese tercer viaje. Ahí estando en Éfeso empieza a escribir cartas. La carta a los Corintios, Gálatas, a Galacia, Filipenses, aquellas ciudades donde había estado evangelizando en el segundo viaje. ¿Por qué escribe cartas? Las cartas suplantan la presencia del apóstol frente a las dificultades de la ciudad, de las comunidades. Entonces envía cartas para ayudarlos a resolver ciertas situaciones. También desde allí va preparando su próxima visita a Roma. El Espíritu Santo ya le estaba anunciando de que él iba a ir a Roma. Pero bueno, Pablo entonces se dirige a Jerusalén, volviendo en el mapa, lo vamos a ver ahí donde dice Tiro, a la derecha de su mapa, y va directo a Jerusalén. En el medio está Cesarea, bueno, ahí lo toman prisionero. Sí, en la parte de abajo del mapa, hacia la derecha, ahí pueden ver Tiro, Cesarea y Jerusalén. Bien, y también en aparece Cesarea, Ptolemaida.
Hechos de los Apóstoles 21, ahí mismo ustedes van a ver cómo él, a partir de ahí, en Cesarea, es directamente embarcado a Roma, porque los tribunales de Nerón, del emperador en esa época, eran los que iban a decidir su suerte. Molestaba demasiado su gran evangelización. Bueno, lo embarcan, porque no lo pueden llevar de otra manera. Rápidamente vamos al cuarto mapa, que los estamos paseando por muchos lugares que ni conocemos, ¿no? Pero bueno, el viaje... O sea que vamos a hacer una pequeña aclaración, no sé si quieren, hay que estar atento a los sorteos. Atento. Claro, fueron, ¿cuántos viajes los de San Pablo? Porque si vamos a contar, en realidad fueron 4, o no, no eran 4, 8. ¿cuántos eran? 8, ¿cuántos? No entiendo. No, fueron 3. Ah, 3 viajes, claro, porque 3 viajes los planificó, digamos, ¿no? San Claro. Pablo. Bueno, lo que pasa que en el cuarto viaje, pobrecito, iba preso, si vamos a tomarlo como un viaje. Fue una prisión. Que en realidad Bien, Dios también lo utilizó para evangelizar en ese cuarto viaje, pero digamos la forma en que él planificó eran 3. Así que cualquier cosa, para estar atento, los viajes misioneros de San Pablo fueron 3. 3. Salió de Jerusalén el barco y fue todo rodeando la costa. Pasó por la isla de Cresta, bueno, otros lugares más, hasta que los agarró una tormenta terrible, un temporal que estuvo casi 10, 15 días en medio del Mediterráneo. Sí, acá vemos la flecha del mapa como que están, van y vienen, ¿no? Exacto, ahí fue el gran temporal, ahí desde la salida de Fenice, ponele hasta la isla de Malta. Bueno, todo eso que sube y baja no es el estado económico de nadie, sino que fue el gran temporal que sufrió. Bien, ¿les cuento algo? En ese viaje se los recomiendo leer. Ahora les voy a decir el texto. Hechos 21 en adelante. Pero les digo que en ese barco, en medio de la gran tormenta, San Pablo se dirige al centurión. Saben que todos van a morir. Ya el Espíritu Santo le estaba diciendo que era el final. Y sin embargo, ¿qué hace? Se pone a decirle al centurión que guiaba el barco que en vez de tirar a los prisioneros al agua como querían hacer, tirar la comida, alivianar el viaje, que no lo hagan. San Pablo le dice, alimenten a esta gente porque vamos a llegar a una isla. El centurión recibe el mensaje y lo acepta, y así lo hace. Hace tirar al agua a todo lo que no sirve, se encamina directamente, ¿no?, hacia la isla, y el barco encalla en un montículo de arena. Cuando llegan a la isla se encuentran con el jefe de la isla enfermo. San Pablo baja, es recibido. No se olviden que iba preso. Se salvaron los marinos que los tenían que llevar, pero no había barco. Después siguió su camino a Roma por otros medios. Bien, ¿qué pasó en la isla de Malta? San Pablo se compadeció del jefe de esa isla, oró por él, le impuso las manos y se sanó. Milagro, la presencia del Espíritu Santo y de la fuerza del Señor resucitado. Pero a ver, pará, bueno, él estaba en cautiverio, digamos. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios, a pesar de eso, lo utiliza igual a San Pablo. Es lo mismo que pasa, salvando las distancias, ¿no?, con el libro del Apocalipsis. No se entiende mucho cómo San Juan escribe semejante libro espiritual, ¿no?, que ahora no tiene nada que ver con esto, pero bueno, la obra del Espíritu Santo es lo que cuenta, porque después en los demás encuentros que vamos a tener, vamos a ver cómo San Pablo nos ayuda a comprender la vida en el Espíritu, cómo nos va a hablar de los dones, de los carismas, de las gracias que nos da desde el momento en que fuimos bautizados, y cómo, como le pasó a él, el Espíritu Santo va obrando en cada persona, y va evangelizando, y va haciendo una misión de su vida, cuando uno abre su corazón al resucitado. Pero nosotros que estamos aquí en la palabra de Dios, vamos a ver que en el año 61 al 63, San Pablo sigue en prisión, pero ya en Roma, muy mal, en una prisión decadente. Y ahí lo vamos a ver en Hechos 28.
todo este sufrimiento. Y en el año 66 fue apresado, nuevamente trasladado, y en su segunda carta a Timoteo le escribe lo que le está pasando, le escribe lo que siente. Y acá tomemos un minuto porque realmente, estando en prisión, después de tanto que hemos hecho, que ha hecho, yo pienso que necesitaba también hablar con alguien que sintiera lo que él. Y vamos a leer segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. Segunda de Y vamos Timoteo, a del 8 al 13. 2, del 8 al 13. Vamos a tratar de escuchar a San Pablo, no a David que va a leer. Vamos a escuchar a San Pablo después de estos viajes. Dice así: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios. Y ahora vamos a leer la segunda de Timoteo 4, 17 y 18, donde se despide. Segunda de Timoteo 4, 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, recordamos que a los 60, 65 años San Pablo fallece. Como todo romano, no muere por sus medios, sino que muere decapitado. Recordemos que él predicó siempre la salvación por la fe en Jesucristo, que fue un gran teólogo, clave en la doctrina de la expiación del pecado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Fue fundamental su exposición para exponer muchas de las equivocaciones de la iglesia primitiva. En el caso de la circuncisión de los nuevos paganos convertidos. Él establece una visión conservadora también sobre el papel de la mujer, el respeto de la mujer. Eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes después en alguna carta a los tesalonicenses. La fiesta de San Pedro se celebra el 29 de junio, el mismo día que la de San Pablo. Y acá vemos lo que decíamos antes, la misión y la fe y la misión van juntas, por obra y gracia del Espíritu Santo. Él nos va a hablar de los dones, de los carismas, nos va a hablar en otras, pero yo quiero decirles que hoy la iglesia tiene muchas misiones también. La iglesia sigue trabajando ricamente en todas las comunidades y además ahora, debido a la situación, sigue trabajando en las redes, como muchos de nosotros, con muchas dificultades, con muchos miedos quizás, o muchas incertidumbres. Pero estos mensajes siguen viajando por las redes, porque el amor de Dios y a la palabra de Dios es tan grande que nos pasa como San Pablo, que ya no somos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros, como decía él. Por eso, esa palabra de Dios viva y eficaz
muchas veces nos moviliza. ¿Y cuándo moviliza? Cuando hacemos buenas acciones, cuando rezamos en familia. Esa palabra de Dios nos sigue movilizando como a San Pablo y a muchos discípulos. Cuando se celebra en la misa el santo sacrificio del altar. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz en la ciencia, porque también fue viva y eficaz primero en el corazón de los hombres de ciencia. Por eso, queridos hermanos, la única señal que no se apaga es la del Espíritu Santo. La única que no se corta es la que hoy San Pablo nos ilumina con su gracia y con su palabra y con su vida. Bien, muchas gracias, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, María, primera portadora de la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos en Cristo, por escucharme. Y un beso grande, querido grupo de jóvenes, que de esto de San Pablo saben bastante. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño tiempito. Esperemos que no, ya pasó la hora. Por ahora no se cortó el vivo, así que vamos a aprovechar y vamos a hacer el sorteo. Muy bien. Hoy van a sortear unos elementos maravillosos para que la palabra de Dios realmente sea viva y eficaz en nosotros. La consagración a la Virgen. A ver, ¿quiénes serán los agraciados? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Presten atención. Muchas gracias, Isabel, por la charla. Gracias por ayudarnos a conocer a San Pablo, a darnos esta introducción. Acá vamos a ver, les vamos a mostrar, así pueden tener en vivo, sí, antes de las preguntas, así pueden ver el cronograma, que el sábado que viene, sábado 12 de septiembre, vamos a ver las cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. José Lito Balabanian nos va a dar esa charla, así que los invitamos desde ya a las 18 horas, el mismo horario que hoy, el sábado que viene, para que estén presentes. Acá lo están viendo en pantalla, el programa. Y bueno, ahora vamos directamente a las... grande para todos, también, los que están viendo, los profesores de nuestros seminarios queridos catequísticos, nuestros hermanos profesores que son una maravilla. Eso es, entre ellos, bueno, Lito justo que va a dar la charla que viene. Acá presten mucha atención, les pedimos por favor. A ver, ya viene el sorteo, ahora mismo ya lo vamos a hacer. Estas son las instrucciones que tienen que seguir para el sorteo. Estén bien atentos, miren la pantalla, dice: en el vivo hay que responder solo 3 preguntas. El primero que responda bien se lleva el premio. ¿Y cómo tienen que responder esas 3 preguntas? Ahora van a esperar un segundito, ya les pongo las preguntas en pantalla. Y deben escribir en un solo comentario, así, ahí, ¿no? Dice en la imagen. 2 puntos. Deben escribir así, 1, guión, y la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? A continuación, ya pone el número 2 y la respuesta a la segunda pregunta. Y a continuación, el número 3, guión, y la respuesta a la tercera pregunta, Tienen que estar las 3 preguntas, vuelvo a repetir, tienen que estar las 3 preguntas juntas. Perdón, las 3 respuestas, no las 3 preguntas. Las 3 preguntas ahora van a aparecer juntas. Las 3 respuestas a esas preguntas tienen que estar juntas en un solo comentario. El que las responda bien, acá va a salir en los comentarios, vayan respondiendo en los comentarios de Facebook. Pero no lo hagan muy difícil, se va a ganar el premio. ¿Cómo? No lo hagan muy difícil, No, es muy fácil. Bueno, ya podremos tirar una pregunta. Esta no va incluida en el sorteo, pero a ver si estuvieron atentos en el vivo. A ver si estuvieron atentos en el vivo. Vamos a tirar una pregunta que es muy fácil, que dice así. Esta la voy a decir como prueba, Estén atentos y ya tienen que estar comentando, Atentos. Ahí vamos con la pregunta, Preparados los dedos, listo ya. ¿Cuál fue el nombre de San Pablo en un comienzo? No se lo conocía como San Pablo, sino con otro nombre. A ver si van respondiendo.
Así la usamos de ensayo, esta pregunta. Acá no hace falta, respondan directamente, respondan en los comentarios. No hace falta que pongan ni número, nada, porque es una pregunta de ensayo. Vamos esperando a que cargue un poquito. ¿Cómo se llamaba? Repetimos la pregunta. ¿Cómo se llamaba Pablo en un comienzo? Muy bien, ahí estamos, ya están respondiendo. Dina Fernández, Saulo. Muy bien, correcto. Y Beatriz, bueno, el apellido, perdóname, Beatriz, pero medio complicado de leer. Saulo también respondió muy bien las dos. Esa fue solamente de ensayo. Bien. Ahora vamos con las preguntas. La fija. Muy bien, Ernesto. Ahí se sumó Ernesto. Saulo. El nombre era Saulo. Ahora sí, vamos con las 3 preguntas. Acuérdense, primero, ahora sí, tal cual como lo están viendo en pantalla, vamos a responder. Número 1, la primera respuesta. Número 2, guión, la segunda respuesta. Y número 3, la tercera respuesta. Ahora mismo lo voy a poner en pantalla. ¡Apa! Muy bien, ahí se van sumando cada vez más. Están respondiendo. Muy bien. Aparentemente llega con un poquito de delay el vivo, pero no importa. Bien. Y fíjense, lo bueno es que acá en los comentarios ya, ahí está Marta Esther Miranda, María Cristina Milita. Lo bueno es que ya en los comentarios van apareciendo quién fue el primero. Entonces, el primero que comenta bien, hay que estar atento a escribir bien las cosas, por favor. Si no... Bueno, démosle la oportunidad. Así que ahí vamos, atentos, preparados. Va con una música, no sé si recuerdan la música de Benny Hill, vamos a ponerla como para incentivar un poco la situación. Ahí vamos con las preguntas. Estén atentos, ahí ponemos las preguntas en pantalla. Ahí estamos. ¡Qué interesante! A ver. Rápido. Vamos, la primera pregunta dice: ¿cuántos viajes misioneros realizó Pablo? Acuérdense que hay una engaña, una engaña pichanga, como le decían al antiguo idioma. ¿Cuántos viajes misioneros realizó Pablo? Acuérdense la diferencia, si eran 3, 4, 8, 20, 25, no. Vamos a estar atentos a lo que estuvimos haciendo en el libro. Pobre Pablo. La número 2, ¿dónde nació Pablo? ¿En qué ciudad? Claro, vamos a decir como quien dice la localidad y la provincia. ¿Dónde nació? ¿En qué lugar? No, en Lanús no, por favor. No confundamos a la gente. Avellaneda, Lanús, ¿dónde? Bueno, acuérdense, en un solo comentario tienen que poner número, claro, las 3 respuestas. En un solo comentario tienen que poner número 1, guión, la respuesta a la pregunta esta, que es la número 1. ¿Cuántos viajes misioneros realizó Pablo? Ahí pone la respuesta. A continuación, dentro del mismo comentario, ponen número 2, guión, y la respuesta, ¿dónde nació Pablo? Y por último, el número 3, guión, y la respuesta a esta pregunta, ¿en qué ciudad tuvo lugar lo que suele denominarse el primer concilio? ¿En qué ciudad? Así que estén bien atentos, vamos a ver cómo van respondiendo. En Lanús. No, a ver. Ernesto Mileiro puso 1. La número 1, 4, 2 Tarso, 3 Jerusalén. Ernesto, la primera habría que corregir. Acuérdense que dijimos de los viajes de San Pablo, que en la Biblia tenemos los 4 viajes de San Pablo, pero en realidad fueron otro número, porque estaba planificado por San Pablo. No son 4. Yo les ayudo. Así que atentos, vamos respondiendo. Le vamos a subir un poquito a la música como para que se vayan incentivando un poquito más. Les recomiendo esta canción también, No, la canción de Benny Hill, no, por favor. No, la canción de San Pablo. Sí, ahora después la ponemos la canción de San Pablo. Atento, ahí vamos viendo los comentarios, cómo van respondiendo. A ver. Está lento el internet. Bueno, acá tenemos una muy acertada. Sí. Que bueno, ya está, ya puede, le comentamos por... Espera, vamos a bajar un poquito la música porque si no, no se va a entender nada.
Vamos, Ya está el ganador. ya tenemos al ganador. Ya tenemos al ganador. Ya tenemos al ganador. Sí, Vamos a responder. Voy a anunciar quién y es el responder ganador. la pregunta. Acá podemos, como estamos viendo en los comentarios, Beatriz a la número 1 puso 3, claro, porque los viajes de San Pablo fueron 3, en realidad fueron que San Pablo los planificó, los armó para salir a evangelizar. Estamos hablando de viajes misioneros. El cuarto fue de cautiverio, perdón, se me traba la lengua. La segunda respuesta es Grecia, en realidad donde nació Pablo, acuérdense, si bien lo dijimos en el vivo, es Tarso, en Cilicia, claro, Turquía. ahí está, Cilicia, ¿eh? Esa es la respuesta a la número 2. Y la número 3, ¿en qué ciudad tuvo lugar lo que suele denominarse el primer concilio? Ahí mismo ya les tiramos una pista, lo ven en pantalla, introducción de Hechos 15, que dice Jerusalén, ahí es donde se efectuó. Por ende, si bien Dina Fernández contestó bien, los primeros, la número 1, que es 3 fueron los viajes misioneros de Pablo. ¿Dónde nació Pablo? Tarso está bien contestada. Lo único que faltaba, disculpanos Dina, pero faltaba aclarar Tarso de Cilicia. Bueno, Entonces, pero se nos... la que respondió bien fue Marta Sí. Esther Miranda. Marta Esther Miranda Bien, puso número 1, 3 viajes. La sí, respuesta número 2, Tarso de Cilicia. Y la sí. número 3, Jerusalén. Así que el premio se lo Bravo, lleva Marta. Marta Esther Miranda, se está llevando el premio. Y les recordamos, Bravo, Marta. ahora les hacemos figurar en pantalla el premio, que es el Tratado de la Verdadera Devoción. Lo ven en el librito naranja, ahí de la mano derecha. Para empezar, lo que es introducirse a qué es esto, cómo se llama, de qué se trata la consagración mariana. Claro. El segundo libro que lo ven al medio, estamos desde la derecha hacia la izquierda, estamos hablando, ¿no? El segundo libro que está en color gris, que es un poquito chiquito, El secreto de María, de San Luis María Griñón de Montfort, que ahí tiene todas las oraciones que se deben hacer para los 33 días de consagración a María. Preparatorio, sí. En realidad son 33 días de consagración a Jesús por medio de María. Sí, sí, Recordamos sí. que es un camino muy fácil, seguro, para llegar de una manera inclusive perfecta de las manos inmaculadas de María y de su inmaculado corazón hacia Jesús. Si bien Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, por divino beneplácito de Dios, así lo dice, María es también la intercesora entre esa mediación, entre Jesús y los hombres. María es la intercesora. ¿Por qué? Por divino beneplácito de Dios. Así que tenemos que aprovechar que María nos concede todo tipo de gracias, está con un oído como madre tierna. Bueno, acá lo vemos en Virgen de la Ternura, lo vemos en el librito, ¿no? Que justo es el icono Bien, que yo evoca. voy a Y decir que hay muchísimos sacerdotes que hacen su consagración a la Virgen una vez al año, con el método de San Juan María Montfort. claro, les queremos recordar, a ver, yo, perdonen, porque me atrasé un poquito con los comentarios. Ahí Sí. está, ya están todos festejando porque ganó. Ok, chicos, buenísimo. Felicitaciones, Bravo, claro. A ver, bendiciones, hermosa. felicidades. Ahí. Lito Balabanian, ahí está, también está viendo el vivo. Hola, Lito. Hola, Muchas lindo. bendiciones. Ya te estás preparando, me imagino, para el sábado que viene. Muchas gracias, Sí, Lito, ya desde ya por habernos dado el ok para dar la charla. El sábado que viene les recordamos a todos 18 horas. Lito Balabanian, ya muchos lo conocen. Se llama José, pero le decimos Lito porque estamos en confianza. cariñosamente a nuestro profe querido. Claro. Dice, gracias Nati y David por este emprendimiento misionero en tiempos de virtualidad. Isabel, clarísima. Buenísimo. Un Besos. comentario, un comentario. Dina Fernández dice, ese me gustaba, El secreto de María. Dina, te explicamos, esto se puede conseguir, estos libritos, en Maranatá, del padre Elías. Ahora después cualquier cosa te pasamos el enlace. Estos dos libros color gris se puede conseguir
Maranatá, del padre Elías Cabero. Después te mandamos el enlace por si los querés adquirir. El otro libro, les comentamos para todos, también inclusive, el otro libro, El Tratado de la Verdadera Devoción, en editorial Claretiana. Está muy lindo, muy completo. Y le hacemos un pequeño recalco a Marta Esther Miranda, que fue la ganadora. Nos quedamos en el libro del medio, ¿no? El Secreto de María, que ahí dicen las oraciones para hacer la consagración. Y el último, el más grandecito, 33 días hacia el glorioso amanecer. Esas son oraciones complementarias, son oraciones complementarias para la consagración. Ahí, Isabel, nos volvimos a ver en pantalla porque desaparecimos por un momento para que puedan ver el premio, que puedan ver el premio a las personas. Perfecto, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me alegro mucho, bendiciones María Esther y a todos los que escucharon. No Marta se Esther, olviden, Marta como Esther. les dije antes. Bien. No se olviden que el Espíritu Santo todavía hoy nos sigue entusiasmando para seguir comprometiéndonos para Mire, trabajar en la vamos, iglesia. perdón que estoy un poquito atrasado con los comentarios. Acá vemos un gesto de generosidad de Marta Esther Miranda. Dice, el secreto de Sí. María se lo doy a Dina. O sea que claro, porque ese lo tiene, dice que se lo da a Dina. Así que, Dina, ya te lo... Ahora nos comentamos, si se quedan después, como dicen, ¿no? En los Se programas quedan después. en vivo, se quedan enganchados después que nos conectamos. No, después, ahora se lo mandamos por mensaje privado, nos conectamos con ustedes y les hacemos saber cómo le van a llegar los libros, Así que quédense tranquilos. Dina, ya va para vos, porque Marta te lo regaló, el libro El Secreto de María, para prepararse uno para consagrarse a la Bien, Virgen. esto se llama compañerismo, qué Claro, bueno, me encanta. Pero no se olviden que va a haber más sorteos, porque parece que, les digo a ustedes, miren que la cosa sigue, cada una de los encuentros van a haber otros sorteos, otros libros, así que todo está bueno, no se pierdan detalle. Acá les volvemos a poner en pantalla lo que va a ser el sábado que viene. Los esperamos a las 18 horas por este mismo canal, como decían antes, ¿no? Vamos a ver primera y segunda de Tesalonicenses. Ya estamos hablando de las cartas de San Pablo. En la Biblia se encuentra como cartas paulinas. Primera y segunda de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón, que la va a dar el profesor José Lito Balabañán. Así que desde ya los invitamos para el sábado que viene. Nos encontramos acá mismo. Desde ya muchísimas gracias por estar en el vivo. Que Dios los bendiga mucho. Ya los dejamos porque la idea era hacer esto de la Biblia, la charla de la Biblia y ya mismo ir a la misa. Así que vamos a la misa. Acá estamos nosotros, bueno, pertenecemos a la capilla de Nuestra Señora de Luján, pertenece a la parroquia San Juan Tadeo. Ahora vamos a publicar la misa en Jesús Adolescente, así la pueden ver y pueden participar. Desde ya muchas bendiciones, ya mismo los dejamos y pasamos a la misa. Muchas gracias. Nos esperamos el sábado que viene, los esperamos. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga mucho y que San Pablo nos siga iluminando a todos. Ahí se cortó.